estudiantes de octavo año. Espero que hoy sea un día lleno de muchas bendiciones, chicos. Hoy les traigo un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre algunos criterios que van a ser válidos al momento de leer un relato histórico. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre la información en un relato histórico. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿De qué manera podemos analizar estos relatos históricos? Muy bien, pero empecemos el día de hoy con lo siguiente. El día de hoy te traigo una pregunta. Claro que sí. Hoy, ¿qué información esperas encontrar en un relato histórico? ¿Qué información, chicos, esperan encontrar en un relato histórico? De pronto vayamos a analizar, a conceptualizar, ¿sí? Esta palabra, o si no la has escuchado, ¿qué significa? ¿Qué se trata un relato histórico? Ok. Relato. Creo que cuando hablamos sobre relato, lo podemos claramente identificar con alguna narración. ¿Verdad que sí? Y narración. Muchas veces estas narraciones son de historias fantásticas. ¿Recuerdas aquellas narraciones en las que hemos establecido? En la que una persona le cuenta historias que muchas veces fueron ciertas u otras no, ¿verdad? Porque estas pasan de generaciones en generaciones y en este lapso de tiempo le agregan o le quitan algún contenido que pudo haber sido real, como historia. Claramente lo relaciono con histórico, ¿verdad? Que esto se refiere a, sí se refiere a un hecho real, a un hecho que sí aconteció en algún tiempo ya pasado. Entonces, un relato histórico, claramente, es la narración cronológica. ¿Recuerdas? Cronológica, paso a paso, ¿sí? Es una narración cronológica de hechos pasados. ¿Te das cuenta? Es una narración cronológica de hechos pasados, es decir, que se encuentran, ¿sí? Aquí vas a contar los acontecimientos en el orden que se produjeron. Entonces, volvamos ya, sí, a leer y a escuchar una vez más esta pregunta. ¿Qué información esperas encontrar en un relato histórico? Ok, me vas a decir, muy bien. Espero encontrar en un relato histórico aquellos acontecimientos cronológicamente relacionados en un hecho real, ¿sí? En una narración de hechos históricos. Muy bien, me parece muy bien. Ahora, ya que sabes que es un relato histórico, porque el día de mañana sí vamos a estudiar un poco más de tema, ¿ok? Hoy solo vamos a estudiar la información que podemos encontrar en estos. ¿Para qué? ¿Para qué materias te pueden ser útil consultar información en bibliotecas, internet y otras fuentes? Una vez más, ¿para qué? ¿Para qué materias te pueden ser útil consultar información en bibliotecas, internet y otras fuentes? Entonces, ¿cuál es tu respuesta en esta pregunta? Muy bien, básicamente son todas las materias. ¿Por qué digo esto? Porque cada materia, cada asignatura es importante. Y cada una de estas tiene un concepto que tiene relación a algún hecho pasado, ¿verdad que sí? Como por ejemplo te pueden enviar como tarea investigar los hechos o sucesos de la fundación de Guayaquil. Es como un ejemplo. Entonces, vas a tener claramente que señalar de dónde fue fácil o tú obtuviste aquella información, que a eso le llamamos como alguna referencia bibliográfica, ¿sí? O podemos nombrar
citar información en otro lugar, sea este un libro, sea este un sitio web, ¿sí? Básicamente información sobre Guayaquil lo podemos encontrar también muy fácil y de manera gratis y económica en la Biblioteca General, ¿ok? Y no solamente una materia de estudios sociales, puede ser también una materia de matemáticas, claro que sí, de matemáticas, pues vas a tener que encontrar algún rasgo estadístico, de dónde proviene, por qué es la evolución de tantos parámetros de algún número en sí, o de alguna encuesta en general, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, sabiendo que podemos encontrar y podemos compartir información bibliotecaria y las fuentes, ¿sí? a citaciones de información, y una que me olvidaba era el que está más en auge en internet, que es nuestro fiel amigo en la actualidad, ¿ok? Ahora sí, ya vamos a analizar estos criterios, ¿sí? Criterios para el análisis y valoración de textos de consultas. Y en este momento te voy a hacer un cuadrito claramente para que podamos analizar cada uno de ellos. Aquí, chicos, aquí van a participar los siguientes criterios. Recuerda que para ciertos escritos, ciertos textos, ciertos documentos, existe algún criterio de valoración. Recuerda que yo te he señalado, incluso en algunas actividades y en las evaluaciones te he mencionado algunos criterios para poder leer algún documento. Como por ejemplo, existen técnicas de subrayado, existen técnicas de releer, del parafraseo. Muy bien, este también tiene sus técnicas o su criterio de valoración. Como por ejemplo, aquí es muy importante la claridad, organización, actualización, amplitud, ¿sí? Profundidad y confiabilidad de las fuentes. ¿Ves que es muy importante de dónde proviene la información que vas a adjuntar en alguna tarea o en algún hecho investigado? ¿De dónde proviene esa fuente? Y muchas veces estas pueden ser pueden ser faltas, por eso es importante que te asegures de dónde proviene esa fuente. Por eso es que yo te decía, claramente la información que puedes encontrar de manera valedera es sobre la fundación o algún acto aquí en nuestra ciudad, pues puedes encontrarla en la Biblioteca General o en la Biblioteca Municipal. Entonces, chicos, voy a construir este pequeño esquema para analizar cada uno de estos criterios. Ok, chicos, disculpa si no me puedes ver, ¿ok? Tengo hecho zoom un poco y de pronto vas a ver alguna parte de mi cuerpo y no mi carita, ¿ok? Mil disculpas, chicos, pero en este momento quiero que me ayudes a construir este organizador, si lo puedo decir, o este esquema sobre los criterios de análisis de la información de un relato histórico. Te indicaba hace unos momentos que este podía consistir en ciertas cualidades según su criterio: claridad, organización, actualización, amplitud, profundidad y confiabilidad de las fuentes. Como claridad, ¿qué podemos decir como claridad? ¿Qué entendemos sobre claridad? Pues bien, los datos expuestos, ¿sí? Los datos expuestos deben ser precisos y completos, ¿ok? Completos, además fáciles de entender, ¿ok? ¿Por qué digo que son precisos? Estos datos deben ser precisos, completos y fáciles de entender. Pues bien, ya que aquí para transmitirlos también puede ser de una manera formal, ya que estos datos van a ser expuestos a personas que claramente necesitan esta información, este relato histórico.
pues claramente estos datos expuestos deben ser precisos, completos, sin ninguna información que nos falte en aquello o aquella investigación incompleta, ¿verdad? Porque lo que queremos es descubrir y aclarar de pronto nuestras dudas acerca de algún hecho histórico. Y también tienen que ser fáciles y completamente entendibles, es decir, fáciles de entender. Esto refiriéndose a claridad, organización. Como todo documento, toda información cronológica tiene que y debe de tener una organización. La información debe presentarse de manera ordenada. ¿Te das cuenta? Debe de ser información ordenada. ¿Recuerdas? Cronológicamente es ir paso a paso, es decir, un año, luego otro año, un acontecimiento que luego da al siguiente, ¿ok? Información ordenada. Ordenada. Si es necesario, debe dividirse el contenido por medio de subtítulos que faciliten la consulta específica de un aspecto determinado. Como actualización, ¿qué podemos decir sobre actualización? ¿Ok? Actualización. Aquí se puede decir que en cualquier tipo de temas es importante que el material de consultas cuente con los datos actualizados a partir de los más recientes estudios, descubrimientos o acontecimientos, ¿ok? Datos actualizados. Muchas veces, chicos, suele suceder que a medida que pasa el tiempo, pues van surgiendo herramientas necesarias y útiles en las cuales nos ayudan a descubrir hechos que en su momento no lo fueron descubiertos o fueron hallados, ¿ok? Muchas veces suele suceder que a medida que pasa el tiempo vamos actualizando ciertas herramientas que son necesarias a ayudar en algún descubrimiento, ¿ok? Si en su tiempo fue descubierto, por ejemplo, algún tesoro, algún libro, ¿ok? De algún hecho importante, muy bien, pero no sabemos de dónde provenía, o si tenía alguna copia, o una hoja o 3 hojas que le faltaban. Solo es un ejemplo. Entonces, pasan los años y luego de esos 2 años que pasan, vuelven a encontrar. Entonces, toda esa información deberá de actualizarse, ¿ok? Es decir, que ese año en que encontraron información iba a ser útil o parte de algún hecho, de algún tipo de investigación, pues también deberá adjuntarse al nuevo relato o contenido de esa información, de ese descubrimiento o de esa investigación. A eso me refiero con que siempre los datos de una investigación deben de ser actualizados. Amplitud. Pues bien, aquí la información que ofrece la fuente es limitada. Si la información que ofrece la fuente de investigación, a donde yo tuve que ir a investigar, es decir, algún sitio web, alguna biblioteca, algún lugar, es limitada, no puedo encontrar más información, quizás no sea muy útil. Mientras más datos consten, mayor es la probabilidad de que se haya hecho una investigación completa y seria. Es decir, seguir investigando, no quedarnos solo con la poca información que nos brinda algún sitio web, internet o lugar físico, sea esta biblioteca o algún estudio de investigación. Entonces, amplitud puedo decir que es que la información sea completa y seria. O puedo decir que también, ok chicos,
me adelanté un poco a la información para poder ya terminar esta clase de una manera mucho más rápida, ¿ok? Y no tener que puedas observar cuando yo escribo. Muy bien. Amplitud. Habíamos quedado con que amplitud. Si la información es limitada, buscar más fuentes. Es decir, mientras más sitios o lugares, sitios web o lugares físicos vayas a recabar información, pues no te acostumbres solo a contener una información que te brindan, sí, mucho más fácil, sino que si crees que esta no te sirvió o fue muy poca, pues bien, te invito a que sigas recabando, que sigas investigando hechos. Profundidad. Profundidad, pues bien, la información de análisis y definiciones. Se basa en la información de análisis y definiciones. ¿Por qué digo esto? Porque los datos que se complementan con reflexiones, también con análisis y con estas definiciones, es decir, de manera conceptuales, brindando ejemplos, ¿sí? Brindando algún ejemplo para poder tener más claras las ideas, aportan más en cualquier búsqueda de información. Es decir, muchas veces esto es cuando tienes ya la presencia física de aquel hecho o algo que estabas investigando, ¿verdad? Que sí, como por ejemplo tú a veces relacionas con algo en esta frase muy común que dice ver para creer, ¿ok? O muchas veces también es más fácil entender algo que te cuentan con que haberlo visto tú mismo, ¿verdad que sí? Porque en el camino esa información o te la quitan y le ponen más palabras que nunca fueron ciertas, ¿verdad? Confiabilidad de las fuentes. Esta es la que al principio hablábamos, que debes de tener claramente identificadas cuáles son esas fuentes que te dan información con la verdad, ¿sí? Reconocer aquellas fuentes confiables, ¿sí? Esas fuentes reconocidas. Muchas veces estas tienen un logo, tienen un nombre de dónde proviene aquel estudio de investigación, ¿ok? No aquellas fuentes que fueron transcritas por algún alumno o algún estudiante o muchas veces una persona que va en contra de esa investigación, ¿ok? Muy bien. Esto te puedo decir sobre los criterios de análisis de la información en un relato histórico, ¿ok? También tenemos como ejemplo en la siguiente página, en la página 195, tenemos un ejemplo, chicos. Se titula Colón. Colón. Este es un ejemplo, ¿sí? Podemos también estudiarla y analizarla en alguna clase vía Zoom. Colón. Cae de rodillas, llora, besa el suelo, avanza, tambaleándose, porque lleva más de un mes durmiendo poco o nada, y a golpes de espada derriba unos ramajes, ¿ok? Esta historia se basa, este pequeño ejemplo que tenemos en nuestro libro, se basa acerca de aquella vez que Cristóbal Colón y sus acontecimientos, pues bien, tornaron en el descubrimiento de nuestro continente americano, ¿sí? Entonces, este tema lo podemos analizar e incluso te invito a que continúes leyendo. Colón, ¿ok? Colón. Muy bien, chicos. Hoy ha sido todo por este día. Como te indicaba al principio, el día de mañana sí vamos a escuchar un poquito más, vamos a entender un poco más acerca del relato histórico y adjuntando a esto, añadiendo a esto estructura de un relato histórico, ¿ok? Esto ha sido todo por este día, sin antes decirte que debes de cumplir con la siguiente actividad que está señalada en tu folleto, que a continuación te la dejo aquí también. Muy bien, chicos, ha sido todo por este día. Te envío un fuerte abrazo, que te sigas cuidando en casa y nos vemos en una próxima clase.